Ya chicos, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta masterclass. En principio, bienvenidos a Nubox, porque tengo entendido que todos los que están acá son o son clientes que estuvieron aumentando como los servicios de Nubox y también clientes nuevos, así que bienvenidos a Nubox. Les cuento que de forma exclusiva estamos entregando este contenido mucho más específico a los nuevos clientes, así que estamos dando de entradita una bienvenida con todo. Les cuento que en esta oportunidad estamos en una masterclass de memorización tributaria. Este es un formato muy diferente a los que hemos hecho antes. Antes hemos hecho muchos webinars. Y ahora tenemos este nuevo formato donde la gente que se une va a poder tener una clase mucho más como personalizada, mucho más profunda, mucho más interactiva también. Ustedes van a poder hablar, van a poder prender sus pantallas si quieren, hacer preguntas, todo eso, pero lo vamos a hacer como de forma ordenadita para que todo sea mucho más fluido, ¿ya? Y en esta ocasión tenemos esta masterclass de un tema que está súper contingente. Cuando hicimos el 8 de abril el webinar de este tema, y fue el webinar que tuvo la mayor cantidad de inscritos, la mayor cantidad de personas que se unieron también. Y hubieron muchas personas que deseaban tener algo mucho más profundo y esta es la ocasión para hacer eso. Bien, vamos a comenzar. Les cuento de la agenda. Bueno, la estrella, ahí se las presento, está ahí conectado. Va a comenzar a hablar sobre todo este tema de monetización tributaria. Después que termine Rodrigo, que ahí se los voy a presentar bien. Después que termine Rodrigo, vamos a tener la parte de resolución de dudas, ¿ya? Así que tratemos en lo posible de que mientras esté hablando Rodrigo, no interrumpir, sino que guardamos las preguntitas para la sección de preguntas y ahí sí hacemos toda la parte interactiva de la clase. Y al final les voy a estar contando de una campaña de referidos que también puede ser de mucha utilidad, pensando en que ustedes ya forman parte de Nubo. Ya, ¿quién es la estrella de hoy? Bueno, la persona que ya nos acompañó también en el webinar del 8 de abril, Rodrigo Benítez. Me acuerdo que en la encuesta que mandamos post-webinar salió un comentario así como: Rodrigo lo conozco de otros seminarios, es muy bueno, ya tiene como experiencia en esto, Rodrigo. Él es socio líder de LTA Consortium. Es abogado de la Universidad de Chile, magíster en tributario, ahí en Estados Unidos, abogado del Departamento de Normas Internacionales del CI, representante de Chile en la OCDE, Foro Global sobre fiscalidad, sí, y docente también en la USACH, en Alberto Hurtado, así que también tiene mucha experiencia tanto como del área tributaria, que es lo que nos convoca ahora, y también como docente. Entonces a mí me gusta mucho lo personal esa mezcla porque así nos permite poder entender mucho mejor este tipo de contenido que es un poco más técnico, un poco más denso, así que es súper importante que también Rodrigo tenga esa patita de docente para que nos sepa explicar bien. ¿Ya? Y como les dije, ahí al final guardamos las preguntas, así que lo vamos a hacer súper interactivo. Ustedes pueden prender micrófono, cámara si quieren, y ahí vamos a estar conversando y resolviendo sus dudas. ¿Ya? Así que te doy el pase a ti, Rodrigo, Ya, para que perfecto. puedas proyectar. Estupendo. Vamos a proyectar entonces. Un segundito. Sí, estamos grabando. Sí, y ahí lo más probable es que después se sume un poquito más gente. No vamos a ser más de 20 personas, ¿ya? Es un grupo chiquitito, así que en confianza aprovechemos de hacer sociabilidad en esta época que es un poco más difícil. Eh, ya sabía ahí que que estaba Nicolás de Temuco, no sé si el resto es de Santiago también. Mucha gente de regiones en general se conecta igual a los webinars. Ahí se ve lo que pueden ver la No, pantalla. no todavía ¿No? no. No. A ver, ¿qué Tienes que tengo que hacer? poner compartir pantalla abajito.
Es un Ujú. botón como verde en Zoom. Ah, abajo, ya, ya. Ah, compartir, ahí está. Ahí sí, Ahí sí, ahí, ahí sí. ahí sí, Pero no estamos están viendo. viendo, No estamos eh, viendo la presentación. ya, ese es el tema, no están viendo la presentación. Tal Claro, vez me equivoqué al compartir cuál pantalla. eso, Esta, ahí eso. sí, ahí sí, ya, Dale, ya, ahí dale. está la presentación. Ahí sí que sí, ¿no? No. Es que, Tienes que, o deja de compartir, y ahí sí, ahí sí. ahí sí que, ahí ven la presentación. Ahí estamos viendo la presentación. Sí, Ah, ya, perfecto. démosle Ya, nomás. muchas, ya, disculpa. La tecnología siempre es más difícil. Bienvenido, un gusto compartir con usted este momento. Yo sé que pueden estar ahí un poco complicados el último día de la operación renta, justamente cuando curiosamente entran a regir todos estos nuevos sistemas y tenemos ahí algunas decisiones que tomar. Algunos de ustedes son del área contable, lo que implica que... ¿Mm? ¿Perdón? Eh, Sí, continúa nomás. Estamos bien. Eh, puede ser que sean digamos, del área contable y pueden estar haciendo algunas declaraciones, aunque nosotros sabemos que por todo lo que ha pasado en el país, ¿no es cierto? Para las empresas que facturan menos de 75.000 UF, pueden postergar la declaración hasta julio, ¿ya? Entonces pueden estar un poco más tranquilos. El problema es que las personas naturales no pueden postergar, son las empresas. El global complementario no se posterga, entonces, bueno, igual hay que estar declarando los impuestos global complementarios. Y hasta el 9 de mayo estaría las declaraciones de impuestos que tienen devolución o no hay pago. Entonces hay un poquito de plazo. Bueno, hoy día la idea, como nos contaba Marisol, es revisar esta reforma tributaria. Aquí tenemos el temario, ¿no es cierto? Los aspectos generales de la reforma, porque esta es una gran reforma, no es una reforma, como ustedes habrán visto, pequeña, porque esta afecta materias de impuesto a la renta en forma principal, pero también hay aspectos bastante importantes en materia de IVA, en materia de código tributario. En IVA se crean la tributación de las plataformas digitales, un tema bastante interesante. Hay algunas reformas que tienden a perfeccionar el sistema. En materia de código tributario se fortalece un poco la defensa de los derechos de los contribuyentes, se crea lo que es el defensor del contribuyente, se generan nuevas formas de fiscalización, nuevas formas de cumplimiento que también aparecen bastante interesantes. También ustedes sabrán que se comenzó a regir la sobretasa para aquellos contribuyentes de impuesto territorial, contribuciones de bienes raíces. Cuando uno tiene bienes raíces cuyo avalúo fiscal supera los 400 millones de pesos, ¿no es cierto? Comienza la sobretasa sobre las contribuciones. Entonces ya esta reforma ya está produciendo varios efectos. Hoy la idea es preocuparnos principalmente de los efectos en materia de impuesto a la renta, que es lo que vamos a ir viendo. Perdón. Bueno, como les decía, toda la reforma en materia de la ley 21.210 establece que todas las materias de impuesto a la renta comienzan a regir el 1 de enero del 2020. Curioso, porque ustedes saben, fue publicada el 24 de febrero de este año la ley, pero entra a regir antes de la publicación. Tiene una suerte de efecto retroactivo. ¿Y por qué ocurre eso? ¿Por qué mira hacia el 2020? Porque en realidad lo que quiere afectar esta norma es la operación renta 2021.
Y es por eso la razón que realmente empieza a operar el 2021, para todo el año, el ejercicio comercial 2020. Claro, y este año tributario, que es lo que estamos declarando impuestos ahora, se rige con las normas de la ley anterior respecto del año 2019. Por eso hace esta superposición de años. Empieza a regir el 1 de enero del 2020. ¿Por qué? Porque la operación renta del 2020 se refiere al 2019. Esa es la razón. Como nosotros sabemos, nosotros, como estábamos comentando, para el caso de las pymes, pueden declarar este año tributario hasta el 31 de julio de este año. Y también aquí es importante destacar que esto aplica también para la definición de qué régimen se van a acoger, porque quienes pueden elegir el régimen son aquellas empresas que califican para el artículo 14D. Los que califican para el artículo 14D de la ley de la renta pueden elegir el régimen tributario y ahí vamos a ir viendo qué elecciones tiene. Pero la principal elección es si quiero quedarme en el régimen ProPyme o quiero aplicar el régimen general. Esa es la principal elección. Después, dentro del régimen ProPyme, ProPyme tengo 3 posibilidades también. Bien, y como les decía, ¿no es cierto? La operación renta que nos encontramos hoy día, por eso está marcado ahí abril del 2020, que vence hoy día, y bueno, obviamente hay postergación para los que no tienen pago, hasta el 9 de mayo, y hasta julio, como les decía, para las pymes. Hasta ahora, ¿no es cierto? Es la última declaración de acuerdo a los regímenes anteriores. Entonces, ahí es cuando pueden declarar las antiguas 14A, que era el sistema semi-integrado, parcialmente integrado, el antiguo 14B, que era el sistema atribuido, ¿cierto? Que sigue en vigencia hasta hoy día, por decirlo así, y el régimen 14 simplificado, el 14, el ProPyme antiguo. Hasta hoy operan estos sistemas. Bueno, toda esta reforma en materia de impuesto a la renta cubre principalmente el artículo 14. El artículo 14 se refiere, para que recordemos y tengamos presente, el artículo 14 de la ley se refiere a la tributación que tienen los propietarios de empresas. Como es la tributación de los propietarios de empresas, afecta también a la misma empresa, ¿no? Entonces tenemos que tener claro que lo que pasa en la empresa, ¿no es cierto?, por este sistema de integración o semi-integración con la tributación de la empresa, tiene repercusión. Y en este artículo 14 tenemos las normas principales, donde está el régimen general, que es el 14A. Ahora el 14A antiguo y el 14B antiguo se fusionan y se genera el 14A régimen general. Eso es bueno porque simplifica. Ya no tenemos esta confusión, sistema semi-integrado, sistema atribuido. Ya no se llama así, se llama régimen general, que deriva principalmente de lo que era el 14B antiguo, que era el régimen el parcialmente integrado. Es el 14B antiguo, y el que desaparece es el 14A antiguo, el atribuido. Ese es el que desaparece. Bien, en el 14, como les decía, artículo 14, está el régimen ProPyme, en el 14D. Por otro lado está con contabilidad simplificada, está en el 14D número 3, y el régimen transparencia, que lo vamos a revisar, está en el 14D número 8. Y adicionalmente se agrega una explicación de cómo es este sistema de las entidades sin propietario. ¿Cuáles son las entidades que sin propietario o cuyo propietario es el Estado, que son las empresas públicas? Porque como no importa que como no tienen propietario, no importa tanto qué pasa con los registros, porque no hay tributación final. Entonces, como no hay tributación final, se queda solo la tributación de primer nivel, que es la tributación del impuesto de primera categoría.
Por eso se quiso separar, primera vez que se hace en la ley, establecer claramente aquellas empresas sin propietario, que son las corporaciones y las fundaciones de derecho privado. Esas son las que se consideran sin propietario, no hay un dueño del capital, no, no hay un accionista o socio. Bien, eso es respecto al 14 del artículo de la ley de la renta. Y bueno, tenemos la vinculación con la tributación final, que es el impuesto global complementario, el impuesto adicional para los contribuyentes no residentes. La vinculación se hace a través de los créditos, porque el impuesto pagado pues, de primera categoría otorga o puede otorgar créditos en contra del impuesto global complementario y el impuesto adicional, según sea el caso. Y ahí tenemos que distinguir, en el caso que estemos hablando de no residentes, que vamos a tener que distinguir no residentes de países con convenio para evitar la doble tributación y países sin convenio para evitar la doble tributación, porque ahí no aplica, en los países con convenio, no aplica la restitución adicional. Por lo tanto, para aquellos residentes, aquellos no residentes chilenos, no residentes ni domiciliados en Chile, pero sí están residentes en países con los cuales Chile tiene convenio para evitar la doble tributación, la restitución adicional no opera. Eso quiere decir que el crédito por el impuesto de primera categoría es al 100%. Eso está establecido en el artículo 63 de la ley de impuesto a la renta. Respecto del impuesto global complementario, que lo vamos a ver, el crédito está establecido en el artículo 56, número 3. También es importante respecto de los residentes chilenos que obtienen rentas del exterior, que ahí está que los impuestos pagados en el exterior dan derecho a crédito, dan derecho, puedo usar un crédito, o sea, voy a tener dos créditos, un crédito por el impuesto de primera categoría y otro crédito por el impuesto pagado en el exterior. Así que ahí tenemos que tenerlo bien presente, que si hay actividades que se han desarrollado en el exterior, hay rentas de fuente extranjera, se pueden aplicar estos créditos. Y en relación al impuesto global complementario, se establece que en el artículo 52, inciso segundo, que la tributación tiene un máximo. O sea, si bien es cierto, el impuesto global complementario aumentó el tramo marginal, como lo vamos a ver, el tramo marginal máximo a 40%, se establece un límite que la tasa no puede ser superior a 44,45 mediante el otorgamiento de un crédito especial, un nuevo crédito especial que lo vamos a revisar ahora. Ahí es importante las definiciones porque estamos hablando de muchos conceptos nuevos que vamos a tener que aprender a aplicar. Y así, como conceptualmente, es importante tener presente que en el artículo 20, que es donde están las tasas del impuesto de primera categoría, distingue entre la tasa aplicable al artículo 14A y al artículo 14D. El artículo 14A, la tasa es del 27% y para las empresas PYME es 25%. Ahí está la diferencia. También se define lo que es capital propio tributario, que es una deuda conceptual que siempre ha generado problemas. Se define en términos contables mediante los activos menos los pasivos exigibles, como capital determinado de acuerdo a la norma tributaria, ¿no es cierto? Eso está en el artículo 8, número 17, curiosamente el Código Tributario, no es la Ley de la Renta. Y también se establece una sanción a los retiros desproporcionados. En el artículo 14A, número 9 y 21, se establece que en el caso que haya retiros desproporcionados, esto es cuando yo quiero favorecer a alguien de la familia, por ejemplo. Por ejemplo, yo soy propietario de una empresa, además soy gerente en otra empresa y tengo sueldos muy importantes, ¿no es cierto? Ojalá fuera así, pero pensemos que es así. Y de alguna manera mi tramo del impuesto global complementario está muy alto. Entonces, para poder diluir un poco el global complementario, que yo estoy en los tramos más altos, invito a la renta, le distribuyo renta a un hijo o a un cónyuge, al cónyuge.
¿ah? Y en ese caso ellos no trabajan, es lo único ingreso que tienen, ahí hay un beneficio especial. ¿Mm? Y, y eso, esos retiros, si el Servicio de Impuestos Internos estima que hay un retiro desproporcionado, está grabado con impuestos a los gastos rechazados, así que es bastante alto. ¿Ah? Así que hay que un castigo bastante alto a los retiros desproporcionados. Ahí para poder aplicar, para que no aplique la norma de los retiros desproporcionados, puede ser importante fundar bien en razones de negocio por qué se le está entregando esa participación que el servicio ha calificado de alguna manera desproporcionada. ¿Alguien parece que quería opinar algo o idea? No, fue ¿No? sonido de... Sí, Ya, estamos fue todos sonido... escuchando. Ya, perfecto. Sigamos entonces. Bueno, como les decía, aquí está el impuesto global complementario. Este impuesto, recordemos, que ahora sufrió modificaciones interesantes. Este es el impuesto que afecta a las personas naturales residentes en Chile. Este es el impuesto final, es un impuesto final. ¿Ah? Hoy día ya se definieron los impuestos finales. O sea, está el concepto definido dentro de las definiciones. Impuesto global complementario, impuesto adicional a no residentes. Este es el impuesto que afecta a las personas naturales residentes. En este impuesto se crea un nuevo tramo. ¿Ah? Aquellas rentas que superen las 310 UTA van a estar afectadas a un impuesto del 40%. Volvimos al tramo antiguo, pre-ley 20.780, al tramo del 40% que teníamos antes para cuando fue la crisis, ¿no es cierto?, social, se negoció aumentar los impuestos a los súper ricos, ¿de acuerdo? Bueno, efectivamente, alguien que recibe 15 millones de pesos, más de 15 millones de pesos mensuales, es catalogado como súper rico. Pero como les comentaba, a estas personas se les otorga un crédito adicional para efectos de que la tasa de impuestos no supere el 44,45% del sistema semi-integrado, del parcialmente integrado. La idea era que el aumento de tasa no implicara que el impuesto superara el 44,45%, que ya se entendía que era una tasa bastante elevada. Esta tributación total que suma la tributación del impuesto de primera categoría más la tributación adicional del impuesto global complementario. Estos dos impuestos, la carga tributaria total no puede superar el 44,45%, porque si no, la tasa llegaba hasta el monto de 49,45%. Para evitar que la tasa llegara al 49,45%, se crea un crédito especial sobre esta renta de los 310 UTA. Se crea este nuevo crédito del 5%, de manera que la tasa que hubiera llegado al 49,45% vuelve al 44,45%. Esa es la idea. Así lo hace el artículo 56, número 4 de la Ley de la Renta. Por otro lado, es interesante ver que había un sistema que generó la Ley 20.780 que nunca se ocupó, que decían ese era el gran incentivo a la inversión, que se tenía que crear las instituciones financieras que dependieran de la superintendencia de bancos e instituciones financieras, hoy día CMF, pudieran crearse unas cuentas de ahorro especiales que podían ahorrar hasta 100 UTA, y al ahorrar hasta ese monto, yo podía no pagar impuestos sobre los intereses que generaran esas cuentas. La verdad, era tan engorroso el sistema y tan limitado el beneficio que se eliminó. Así que por el no uso fue eliminado. Bueno, y también es interesante que como se genera un nuevo tramo en el impuesto global complementario, también ese nuevo tramo se genera para el impuesto único de segunda categoría. O sea, ya aquellos trabajadores dependientes que pagan impuesto único de segunda categoría y tienen rentas mensuales sobre los 15.600, digamos, 15.600.000 pesos,
van a tener este tramo adicional del 40%. También fue bien curiosa la norma, porque fue publicada el 24 de febrero y entró en vigencia el 1 de enero. Y ya se había pagado el impuesto de único de segunda categoría de enero, y estaba por pagarse el de febrero, y no alcanzó a regularse, y muchos pagaron con los tramos anteriores, enero y febrero. ¿eh? Con lo cual, esta situación de que enero y febrero, pese a estar en vigencia por esta situación de retroactividad, quedó bastante mal redactado para efecto del impuesto único de segunda categoría, porque pensaban que esta reforma iba a ser aprobada durante el 2019 y fue aprobada en el 2020 definitivamente, y por eso generó esta retroactividad. Esto generó que estas problemáticas se van a solucionar en abril del próximo año, cuando yo tenga que reliquidar el impuesto único de segunda categoría en el impuesto global complementario. Ahí se van a solucionar ese tema. Pero ese impuesto también aplica para los tramos de impuesto único de segunda categoría. De hecho, aquí está el ejercicio. Aquí aplicamos, normalmente es más complicado, normalmente uno ve los tramos de los impuestos a nivel mensual. ¿ah? Anualizarlo no nos dice tanto, pero cuando uno lo mensualiza, lo mensualiza, acá está lo que va a ser mensualmente. Obviamente este impuesto es un impuesto anual que pagamos en abril del próximo año, pero si lo mensualizáramos y lo viéramos como el impuesto único de segunda categoría a los trabajadores, ¿no es cierto? Esta es la tabla que vemos. ¿ah? Y así vamos a poder ver cómo se desarrolla esta tabla, ¿no es cierto? Y aquí tenemos, como les decía, esto está mensualizado. Entonces, el nuevo tramo del 40% que está acá, va a aplicar a aquellas personas que tengan ingresos mensuales superiores a 15.600.000 pesos. Y bueno, obviamente aplica también la rebaja. Y también aplican, obviamente, luego de haber determinado el impuesto, aplican los créditos, ya sea por impuesto de primera categoría y los impuestos pagados en el extranjero, que, como les decía, están regulados en el artículo 41A de los impuestos por impuestos pagados en el extranjero. Así que aquí vienen, estas son las como reformas relevantes en materia de impuesto global complementario. Y así tenemos que el sistema nos va a quedar con dos impuestos finales. Uno es el impuesto final que afecta a los no residentes. Aquí tenemos una empresa no residente, podría ser una persona también. El impuesto final a no residentes y el impuesto final a personas naturales residentes en Chile, que es el impuesto global complementario. Por lo tanto, si tenemos una empresa en Chile que obtiene rentas de 1.000, ¿no es cierto? Aquí vamos viendo cómo se paga el impuesto. Pensando que el no residente, que está en España, tiene tratado para evitar la doble tributación. Por lo tanto, se le reconoce el impuesto, se le reconoce el crédito por el impuesto de primera categoría de manera completa. No solo el 65%, sino que completa. Por lo tanto, aquí vamos viendo que esta empresa, que tiene una renta de 1.000 millones, 1.000.000, como uno quiera verlo, aplica igual. Tenemos un 27% de impuestos, estamos aplicando régimen general, 27% de impuestos, distribuye, esto es la cantidad que tiene neta a distribuir después de impuestos, 730 en ambos casos. Tenemos que hacer el incremento por el crédito, ¿no es cierto?, el gross up. Sumamos entonces a este dividendo utilidad neta, sumamos el impuesto pagado por la empresa con crédito al 100%, aún, después lo vamos a castigar, pero incrementamos primero, y volvemos a tener esta renta, y vamos a determinar entonces el impuesto aplicable. Si nosotros tenemos que la tasa es el impuesto adicional, es 35%, vamos a tener que pagar 350.
menos el crédito, recordemos un crédito completo, de 270. Y ya pago 80. La carga tributaria total para las personas contratados o los residentes contratados es 350. Por lo tanto, la utilidad neta es 650. Lo que parece bastante beneficioso, porque aquí no aplica la tasa del 40% del impuesto global complementario, y por otro lado no aplica la tasa, digamos, el castigo por la restitución adicional. En cambio, por el otro lado, cuando tenemos una persona natural, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si estamos en el tramo superior de impuesto global complementario, el 40%, va a tener que pagar 400. Y ahí aplica el crédito, el 65% del crédito que tenía acá, ¿no es cierto? El 65%, porque se le castiga el crédito, y va a tener a pagar, de los 400 va a pagar 174,5. Aquí lo que ocurre, que como les decía, se otorga un sobrecrédito del 5%. Por eso la tasa, la carga tributaria total, como ven, de 444,5, equivale a 44,45%, no llega a este 49,45%, porque se otorga un crédito especial de impuesto que fue el que señalamos anterior del 5%, en todo aquello que supere los 310 UTA. Y esa es la manera que tiene el sistema para no llegar a una tributación más alta. Bien, el régimen general ya prácticamente ya lo expliqué, ¿no es cierto?, que aplica a todo tipo de sociedades, no hay distinción, antes hablaba de sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, no, ahora aplica a todo, se unificó en el régimen general el artículo 41A y el 41B antiguos, se fusionaron y se generó este 41A general, y se eliminó el 41A antiguo, se eliminó, fracasó ese sistema, no funcionó, porque se daba para abuso, se daba para confusión y complejidad del sistema. Las empresas que están en este sistema tributan en base a contabilidad completa, sistema de vengado, ¿no es cierto?, en general, con tasa 27%. Se genera lo que es la base de vengada que les explicaba, ¿no es cierto? Las rentas percibidas son de vengada, ¿no es cierto? Esas son las que se reconocen como renta, a diferencia que lo vamos a ver en el régimen de ProPyme. Quedó como parcialmente integrado el sistema, como les decía, solo se reconoce hasta el 65% del impuesto de primera categoría pagado, que puede imputarse como impuesto a los impuestos finales. Y los propietarios van a pagar impuestos sobre base de retiro, ya no esta base atribuida. Todo lo que ha atribuido en la ley de la renta se borró de un plumazo, toda la definición de renta atribuida, todas las partes donde hablaba de la renta atribuida, todo se eliminó con la nueva ley. En cuanto a registros, los registros se mantienen bastante similares a los registros del artículo 14b antiguo, el régimen parcialmente integrado, que son más o menos los mismos con algunas simplificaciones. Está el RAI, que es de rentas afectas impuestos, ¿no es cierto? La manera de cálculo, que es el capital propio menos las rentas exentas, porque obviamente están en el otro registro, y más los retiros del año, porque ya formaron parte del RAI para determinar el RAI final. Hay que considerar los retiros. El DDDAN, que es la depreciación, la diferencia de la depreciación acelerada con la normal, también tenemos que llevar esta diferencia de la utilidades que corresponden a la diferencia de la depreciación acelerada con la normal. Yo asumo que esa es parte de la tributación de rentas tributables. ¿Para qué? Para que los propietarios no se beneficien
de la depreciación acelerada. La idea es que la depreciación acelerada beneficia a las empresas, no a los propietarios. Y esa es la razón por la cual se crea este registro, para controlar esta diferencia que en definitiva da con utilidades financieras. Son utilidades financieras a diferencia de las utilidades tributarias, ¿ya? Pero están bien controladas en este registro. Está el REX, que es la renta exenta de impuestos, que también incluye a los ingresos, como dice acá, a los ingresos no constitutivos de renta. Y todas aquellas rentas que tienen tributación cumplida, o sea, ya pagaron todos sus impuestos. Aquí se va a incorporar todas aquellas rentas que venían de las empresas al artículo 14A antiguo, de las rentas atribuidas. Porque como las rentas atribuidas ya tenían toda su tributación cumplida, lo que era el RAP antiguo, las rentas atribuidas propias, el RAP antiguo va a traspasarse a lo que es el REX actual como rentas de tributación cumplida. Y aquí es importante también, se crea un nuevo sistema, bien clarito ahora, de que si yo tengo gastos o costos relacionados a rentas exentas, yo tengo que descontarlos de las rentas exentas, porque cuando yo, los gastos que yo deduzco tienen que ser asociados a renta afecta o a renta exenta. Yo no puedo decir de rentas afectas gastos exentos. Esa es como la idea. Entonces ahora los gastos, quedó bastante claro que los gastos relacionados con renta exenta no van a afectar las rentas afectas a distribuir, sino que van a afectar las rentas exentas de impuesto global complementario adicional a distribuir, para efecto que cuando yo distribuye esta renta, voy a poder distribuir menos de esas rentas. ¿Por qué? Porque hubo costos y gastos imputables asociados a estas rentas exentas. Esa es la idea, que también es bueno porque quedó reconocido en la ley. Esto estaba en circulares y estaba mal regulado. La verdad ahora quedó bastante claro. Se modernizó en ese sentido la legislación tributaria. ¿Qué otro registro? Ustedes saben, Rodrigo. el SAC, primero se distribuyen los sin derecho a evolución, es decir, aquellos que si yo tengo un saldo como impuesto global complementario no me lo van a devolver en dinero, y después luego los con derecho a devolución, los que me devuelven en dinero. También vienen los créditos por los impuestos pagados en el exterior, como les decía, vienen en el artículo 41A, los créditos de impuestos vienen acá. Aquí voy a tener el registro de aquellos créditos que yo pagué en el extranjero y que va a poder usar los propietarios de la empresa. Y la TEF, que era la tasa efectiva de crédito de las rentas acumuladas hasta antes del 2016, ante el sistema antiguo, pre-ley 20.780, aquí tiene que ir controlado la tasa promedio del FUT antiguo. Igual mantenemos de alguna manera el STUT, que era el FUT antiguo, que queda registrado de alguna manera un control que también se lleva en el RAI. Bien, esos son los registros. Lo bueno es que estos registros ya no juegan ni se complican con la convivencia con los registros del sistema atribuido. Si bien es cierto, siguen existiendo estos registros, pero ya no entran en conflicto con los registros del sistema antiguo. Y que se genera estos únicos registros. Ahora, también es posible, como dice acá, en caso que yo no quiera controlar el REX, es decir, no quiera controlar la renta exenta o ingresos no constitutivos de renta, o no tenga
Eso quiere decir que los propietarios finales no se van a beneficiar de esta renta exenta, porque la renta exenta lo importante es que el propietario final no paga impuesto global complementario o no paga impuesto adicional respecto a esta renta, por eso se controlan. Pero en el caso que no vaya a ocurrir eso, que los propietarios no se van a beneficiar o no existen este tipo de renta, yo puedo, ya no necesito llevar ni el DDDAN ni el REX, sino que solo un registro de las utilidades que tiene la compañía para distribuir, ¿ah? Con un control. Sí se va a requerir el SAC, porque vamos a tener que llevar el control de los créditos que voy a asignar a las utilidades que distribuye la empresa. ¿Ah? Ahora, la problemática se produce si yo hago una disminución de capital. Si se hace una disminución de capital, voy a tener que ver qué parte corresponde a capital y qué parte corresponde a rentas tributables. ¿Ah? Porque ustedes saben que el orden de imputaciones primero bueno, ahora vamos a ver el orden de imputación, que ahora que quedó también lo aclararon el orden de imputación en vía de los registros. ¿Ah? Pero es importante, si yo voy a retirar capital, voy a tener que reconstituir los registros. ¿Por qué? Porque se produce este fenómeno. ¿Ya? Que si yo voy a distribuir capital, digamos, si voy a comenzar a distribuir renta, la empresa va a distribuir renta, va a tener que ver de qué vaso va a sacar la renta. ¿Ya? ¿Cuál de todos estos vasos va a sacar la renta? El primer vaso respecto al cual va a sacar la renta es el RAI, más la renta afecta impuestos. Va a pagar todo lo que salga de aquí, paga impuestos. Después del DDDAN, de la diferencia de la apreciación acelerada con la normal. Lo curioso de que de este vaso viene sin crédito por impuesto, porque no ha pagado impuesto de primera categoría. Así que ahí, ojo con este, porque viene sin crédito. Probablemente viene sin crédito asociado. Del REX, y aquí ya empezamos renta exenta, los propietarios no pagan impuestos por esta renta. Cuando se agota el REX, vamos a las utilidades financieras. O sea, vamos a sacar la diferencia entre las utilidades financieras con las utilidades tributarias, bien acá. Aquellas diferencias que no estaban adicionales a las que estaban en el DDDAN, van a salir por acá. Ahora, si ya se me acabaron las utilidades tributarias, que estaban en el RAN y el REX, si se me acabaron las utilidades financieras, que estaban en el DDDAN y la utilidad financiera según balance, si se me acaban, ahí solo puedo comenzar a distribuir capital. Por eso, si yo quiero distribuir capital, voy a tener que llevar el control de todos estos registros. Y si aquí ya se aclara que si yo hago una disminución de capital, esa disminución de capital tiene forzosamente que quedar formalizada en febrero del año siguiente para que cuando yo haga la declaración renta en abril del año siguiente ya esté todo sanforizado, consolidado. No pueden como antes haber disminuciones de capital solo en contables, sino que tienen que ser también contables y legales. Tienen que estar formalizadas legalmente, con escritura pública, inscrita en el conservador de bienes raíces, registro de comercio, y publicada en el diario oficial, ¿no es cierto? Ya, si yo distribuyo todo lo que yo tenía acá, todos estos vasos ya se acabaron y sigo distribuyendo, ¿qué es lo que es? Eso es un exceso de retiro, lo que conocíamos antes como exceso de retiro. A diferencia del sistema antiguo, se establece que este exceso de retiro hoy día paga impuestos. Hoy día pagan impuestos los excesos de retiro, ¿no es cierto? Pagan impuestos finales sin crédito. ¿Por qué? Porque no han pagado impuestos. Bueno, como les decía, los créditos, ahora se establece todo un sistema de cómo se determinan los créditos. Los créditos primero se asignan a los créditos a los impuestos pagados por el periodo. Si yo hago una distribución anticipada de dividendos o utilidades que no son definitivos, digamos, no son utilidades, yo les voy a asignar el crédito de acuerdo a la tasa del periodo. O sea, hoy día tenemos tasa 27%, el crédito de los retiros que yo concedo se otorgan con tasa 27% hasta ver los registros definitivos que cierran en abril del año siguiente, y ahí se vuelven esos retiros como definitivos y se calcula el crédito definitivo.
Eh, bueno, ese es el sistema que aplica para el crédito. Ahora, como les decía, como yo anticipo el crédito, o sea, doy un crédito eh, eh, asociado a una renta, toda renta distribuida va a tener asociado un crédito. Si en definitiva no tiene crédito, se tiene que ajustar a abril, que no existía crédito. ¿Ah? Y si yo, en definitiva, hay renta, si la empresa distribuyó renta que no tenía crédito, pero prefiere prepagar el impuesto, prepagar el crédito para que el contribuyente final pueda acceder a este crédito. Por ejemplo, si yo estoy distribuyendo depreciación acelerada, que no ha pagado impuestos, yo distribuyo parte de esa depreciación acelerada que corresponde a una utilidad financiera. Como esa parte no ha pagado impuestos, la empresa puede prepagar impuestos de manera de generar un crédito para el propietario final. ¿no? Y ese pago de impuestos ahora ya lo regula la ley, dice que es deducible como gasto de la renta de la empresa. O sea, buena cosa, porque el pago en beneficio de otro, de este impuesto para que lo use el propietario final, es gasto de la empresa. ¿no? Interesante esta anticipación de pago de impuestos a aquellas rentas que no tienen crédito. Esa es la razón, para que el propietario final pueda usar y gozar de estos créditos y no pague el impuesto completo. Adicionalmente, ¿qué pasa si la empresa asignó un crédito que era improcedente? O sea, otorgó más crédito que el correspondía, o otorgó crédito no habiendo correspondido. Aquí quien responde es la empresa. ¿ah? Para el contribuyente final es es su crédito, ya lo usó, ya no le van a rechazar la declaración, no va a tener que esperar a que la empresa rectifique, no, que el contribuyente declaró bien sus impuestos. Antes había que rectificar, hacer una gran, podía afectar a muchas personas y podía afectar a empresas cuando una empresa le distribuye a otro y le informaba crédito improcedente. Esta empresa, la segunda empresa ya distribuía a los propietarios, se generaba un efecto en cadena, ahora no. Ahora, si la empresa informa mal los créditos, es responsabilidad de la empresa. Esa es lo interesante. Depreciación, se crea un artículo 21 transitorio con una depreciación acelerada, instantánea, del 50%. Yo si he adquirido activos entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre del 2021, estos activos adquiridos en esa fecha pueden ser deducidos el 50% en un año y el 50% restante en los años que corresponden a la depreciación, que sea depreciación acelerada o sea depreciación normal, dependiendo de lo que elija el contribuyente. Y en relación a las empresas que están en la Araucanía, se establece una depreciación instantánea, 100% el primer año se puede deducir como gasto. Esto no importa tanto respecto de las empresas con contabilidad simplificada del PROPYME, porque sabemos que es base caja, por lo tanto yo compro un activo y se deduce inmediato lo bueno del sistema de base caja. El régimen PROPYME, aquí entramos al régimen PROPYME, ¿no es cierto? En el régimen PROPYME tenemos que las empresas que se pueden acoger son las que facturan menos de 85.000 UF, perdón, que tienen capital menor a 85.000 UF y que facturan menos de 75.000 UF. Este régimen, ahora ya a diferencia del régimen anterior, que era el general, el régimen nuevo no considera para el cálculo de estos límites la renta extraordinaria. O sea, si yo tenía un inmueble y lo vendí, o tenía una maquinaria muy, muy importante, muy cara, con mucha tecnología y la vendí, eso no suma, porque se consideran renta extraordinaria, no son del giro. Por lo tanto, no se suman. Sí se suman los ingresos de las empresas relacionadas. Y ahí la importancia de determinar bien si efectivamente es PROPYME. Para determinar si es PROPYME tenemos que ver todas las empresas relacionadas de acuerdo a las normas de relación que vamos a ver enseguida. Así que tenemos que tener claro.
Por otro lado, sus rentas pasivas, estas son las rentas de inversiones, no pueden superar el 35%. O sea, si yo tengo, me ha ido bien, históricamente me ha ido bien, y yo no distribuyo utilidades, y yo voy colocando la utilidad en renta fija, renta variable, la ahorro en fondos mutuos, pero esas rentas comienzan a ser mayores al 35% de las rentas totales de la ProPyme, ya te pierde el régimen ProPyme. Así que tenemos que llevar el control de cuántas rentas pasivas o por inversiones, por inmuebles, contratos de asociación u otras inversiones en otras sociedades, tiene esa sociedad. Así que hay que tenerlo bien claro. Y en caso de incumplimiento, hay que abandonar el régimen hasta el 31 de abril de cada año. Se tiene que avisar que ya tengo que tributar en base al régimen general. Cuando abandono, cumplo los requisitos, no cumplo todos los requisitos para estar en el régimen ProPyme. Bueno, como les decía, empresa relacionada es el concepto importante. En realidad aquí está toda la normativa, pero lo que hay que centrarse es si hay una participación en el capital o en el control de otra empresa, ¿no? De un mismo dueño controla dos empresas con más del 10%, ya es relacionada. O la misma empresa es dueña de otra empresa en más del 10%, es relacionada. Por lo tanto, tenemos que sumar la facturación de ambas empresas para determinar el límite del 75.000 UF. ¿Ya? Eso es importante tenerlo más que claro. ¿Ya? Aquí está la definición de empresa relacionada y donde habla del 10% de participación, ya sea directa o indirecta, o sea, cualquier forma de participación. Matrices, coligantes, coligadas, es todo. Así que ahí la clave es ver si hay más relación en el 10%. Y ahí se contamina la ProPyme y tiene que sumar. Y si de la suma resulta más del 75.000 UF, lo lamento, son relacionadas, tienen que acogerse e irse por el régimen general. Sin perjuicio de una excepción, que es una excepción para las empresas innovadoras que desarrollan tecnología, que tienen un socio para un proyecto de desarrollo tecnológico, y ese proyecto está acreditado con Corfo, y para desarrollar ese proyecto necesito un socio capitalista. Si necesito un socio capitalista, y que obviamente tiene mucha espalda, y si yo sumo sus ventas, yo obviamente paso el nivel, de manera de no desincentivar a las empresas innovadoras, yo puedo acreditar este proyecto en Corfo, y si me lo acredita Corfo, puede entrar este accionista grande sin afectar la calidad de PYME. Esa es la razón. Ahora el Servicio de Impuestos Internos va a entregar un estado de situación bastante útil para poder presentar en banco, en acreedores, en proveedores, en clientes, un certificado de situación tributaria que está al día, que cumple, que tiene su registro al día, que tiene su información financiera completa a través de los registros electrónicos de compra y de venta. En el caso que esta ProPyme no quiera tener estados financieros auditados, por ejemplo, de alguna manera no son auditados, pero son revisados por el Servicio de Impuestos Internos. Y eso es lo que entrega. Aquí tenemos entonces los dos o tres, en realidad son prácticamente tres sistemas ProPyme. Está el sistema a mano izquierda, está el sistema ProPyme general, y en la mano derecha está el sistema transparente, que está en el artículo 14, letra D, número 8 de la ley. Y en el artículo 14, letra D, número 3, está el con contabilidad simplificada, que le llamamos acá base caja. Por eso digo, hay tres sistemas en definitiva. Sistema general ProPyme, sistema con contabilidad simplificada, base caja, del artículo 14D número 3, y sistema transparente. Uno empieza a decir, chuta, ya, hay hartos sistemas. Sí, para las ProPymes puede ser más complejo, porque vamos a tener tres tipos de ProPyme. Y esta definición
de qué sistema voy a cogerme, el general, simplificado, transparente, hay que tomarla al 31 de julio de este año, en el formulario, cuando se declare el formulario 22. Si ya declararon el formulario 22, debieron haber hecho esta definición. Así que revisen su formulario para ver si la definición fue tomada. Entonces, el general, tasa 25%, base retiro, base normal de tributación. Los propietarios van a pagar impuestos solo si retiran. Si no retiran y mantienen invertido, eso es muy bueno, pueden postergar la tributación, pueden ir retirando de a poco. Ese es el problema del transparente, que el transparente te obliga a retirar todo. Todo se va. En cambio, el sistema base retiro, tú vas moderando. Si te va un año muy bien, deja un poco de utilidades para ir ahorrando para años que tal vez no le va muy bien a esta pico. Ese es el problema del transparente, que ustedes se pueden haber fijado en la historia de la empresa. Hay años buenos y hay años malos. La problemática es que si yo retiro todo en el año bueno, voy a pagar mucho impuesto complementario. Es mejor ahorrar y dejar invertido en la empresa para los años buenos e ir sacando en los años malos, de manera de compensar los impuestos complementarios. Por eso es bueno tener claro y el problema del sistema transparente. Que puede ser con contabilidad completa, o sea, bases de vengada, o sea, ingresos percibidos y devengados, costos adeudados o pagados, o el sistema como es simplificado, base caja, ingresos percibidos, costos y gastos pagados. Ese es el sistema. Y puedo elegir. Si yo tengo mucha cuenta por pagar, muchos ingresos por cobrar, puede que me convenga el base caja. Hay que hacer esa estimación. Y también que es más simplificado para efectos de la contabilidad. Para el régimen general aplica los gastos rechazados, los PPM se establecen de manera especial, 0,25%, y si factura más de 50.000 UF la empresa anual, el PPM es 0,5%. Paga patente municipal. Y los retiros, los registros para los retiros, los registros son los mismos registros que el 14A, en el régimen con contabilidad completa, son los mismos registros, pero si yo no quiero llevar el REX, ¿se acuerdan? Si no tengo renta exenta, ya no tengo que llevar los registros, salvo que quiera distribuir capital. Se aplica la misma norma. En el base caja no tengo que llevar registros. Es mucho más simple. En el régimen transparente, como les decía, no paga impuestos de primera categoría porque va a pagar impuestos finales en el mismo ejercicio. Impuestos finales, como dice acá, en el mismo ejercicio. No difiere la tributación. No puedo decir, no, este año no voy a pagar. No, se va todo. Toda la utilidad que tiene la empresa paga impuesto final. Puede ser bueno si el impuesto final es muy bajo. Y así no estoy esperando que me devuelvan impuestos. La típica devolución que antes se podía demorar 3 meses en validar, hoy día no tengo que ir pagando. El sistema base caja, igual que el simplificado, no aplica artículo 21 de gastos rechazados. ¿Por qué? Porque no hay propietario. O sea, se va directamente al propietario de la renta. No tiene razón de ser. No hay retiros presuntos o encubiertos. Los PPM, 0,2% de la regla general. De las patentes municipales, es el gran beneficio. La patente municipal paga una UTM solamente y no tiene registro. El sistema ahora con contabilidad completa, base caja simplificada, como les decía, es muy simple porque el Servicio de Impuestos Internos prácticamente la lleva, salvo que obviamente voy a tener que controlar en registros separados otros movimientos que no se registran. Pero el Servicio de Impuestos Internos va a entregar la información en forma electrónica, el registro de compra, el registro de venta, lo va a ver también con la información en relación a las remuneraciones y honorarios, tiene toda esta información el Servicio de Impuestos Internos,
no tiene corrección monetaria, como actualmente la norma IFRS, no tiene orden de imputación, salvo cuando voy a registrar REX, como les decía antes, y tenemos que llevar un control de créditos para cuando retiren los propietarios. Incentivos especiales, bueno, mantenemos el incentivo antiguo cuando yo puedo ahorrar, se pueden ahorrar hasta 100.000 UF, no retirar, y esto implica una deducción de la cantidad que yo mantengo reinvertido en la empresa. Como les decía, no retiro todo, retiro parte. Yo me puedo acoger al beneficio del 50% de la deducción hasta 5.000 UF. La gran gracia de este sistema es que ya no aplica esto que yo después tengo que devolver. Cuando yo retiro eso, voy a tener que devolver lo que yo dejé ahorrado. Ahora ya no. Ahora puedo aplicar esto y mantenerlo. Gran incentivo para las ProPymes, así que tenemos que revisar el artículo 14E, que ahora está en el 14E. Antes estaba en el 14C, ahora está en el 14E. Bueno, ya hablamos, la depreciación instantánea, de inmediato para contabilidad simplificada, que les comentaba, y ya hay una exención especial de impuesto adicional cuando yo pago al exterior, cuando estas empresas pagan de publicidad, plataformas tecnológicas, Internet, Microsoft, pago Google, puedo pagar. Salvo que esté pagando un paraíso fiscal en que la tasa se disminuye de 35% a 20%. Bien, y también la reforma trae un muy buen incentivo que me pidieron de Nuox que yo destacara y que fue curiosamente regulado el día de ayer con una circular, que es la circular que está ahí, que es la circular 32 de 29 de abril, el día de ayer, así que tuve que trabajar ayer hasta un poco más tarde para generar a la actualización de esta presentación. Que incorpora un nuevo concepto de gasto. Porque antiguamente era muy estricta la norma. Aquí está la interpretación tradicional, antigua, del artículo 31 de cuáles son los gastos deducibles de la renta líquida imponible para pagar impuestos. Antes era que se relacionen directamente con el giro de la actividad que desarrolla. Que aquellos gastos necesarios, entendiéndose, imagínense, que es menester, que es indispensable. Indispensable, ojo, significa con aquello que yo no puedo vivir. O sea, la empresa no puede existir si no hace ese gasto. Inevitable. Era muy exigente para un determinado fin, contraponiéndose a lo superfluo, que no se encuentren ya rebajados, que son las normas que se haya efectivamente incurrido en él. Y antes había un requisito muy importante que era obligatorio, tenía que ser obligatorio, tenía que haber una obligación legal o contractual, y que fuera relacionado directamente con el giro, o sea, que generara renta efectiva. Hoy día ya, vamos a ver, cambiaron los requisitos. Ahora habla de que tenga aptitud para generar renta. Aptitud, no que la genere necesariamente. Puede no generarla, esa es la gran diferencia con la antigua, puede no generarla, pero que tenga la aptitud de generar. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo al giro y actividad que desarrolla la empresa. Es ahí que dice, se encuentren asociados al interés y desarrollo, mantención del giro del negocio. O sea, cualquier gasto, desembolso que se relacione, esté asociado al interés, desarrollo, mantención del negocio, no que necesariamente genere renta. Y ahí genera esa, incluso la circular dice que potencialmente puede generarla. No que no efectivamente, antes hablaba de efectivamente, hoy día potencialmente. Miren cómo cambió ya la terminología, lo que es muy bueno, porque genera más flexibilidad a las empresas. Ahí, como les decía, la norma siempre garantiza que la obtención de cierta renta, digamos, no siempre va a ese desembolso no siempre va a garantizar la renta, como les decía. Bueno, eso es un poco lo que dice la norma. Pero también dice que nunca va a ser deducible aquellos gastos, pues, en el caso que haya culpa grave o dolo, ni cohecho, ni soborno, ni cualquier actividad ilícita. Eso lo aclaró bien la circular. Era importante que quedara esto, porque, o sea, si yo pago plata por debajo de la mesa,
voy a hacer gasto, aunque sea necesario, no, eso siempre va a ser rechazado. Eso es importante tenerlo presente. O yo por culpa grave, es decir, por negligencia e imprudencia, y se cometió un gasto, no habían reglas de seguridad en la empresa y se produjo un accidente. Y ese accidente se produjo por culpa grave, por no cumplir las reglas de seguridad de la empresa, y se tuvieron que pagar indemnizaciones, no es gasto. Aptitud. El diccionario de la Real Académica define la palabra actitud como capacidad para operar competentemente. Tiene la capacidad, la cualidad de ser adecuado para el fin. ¿Qué es el fin? El desarrollo del negocio. Tiene una capacidad, una disposición para el buen desempeño del negocio, del ejercicio de un negocio. Tiene suficiencia, es idóneo. Esos son los conceptos que tenemos que tener claro y lo dice el diccionario de la Real Academia, a través del cual se interpretan las normas jurídicas. Y adicionalmente, la norma contempla gastos especiales diciendo que sí son necesarios y son deducibles. En materia de renta al trabajo es importante, muy importante, que se establecen ahora que se aceptan ciertos pagos, como son los gastos por asignación de movilización, ¿no es cierto? Cuando estos guarden relación directa con la naturaleza de la actividad de los trabajadores. Es decir, ahora hay toda esta normativa de ser apto cuando guarden relación con la naturaleza de la actividad, que van a aceptarse todos estos gastos de alimentación, viáticos, gastos de representación, participaciones, gratificaciones, van a poder aceptarse. Incluso cuando sean pagos voluntarios, no obligatorios, pagos voluntarios, siempre y cuando se haya cumplido con el pago de los impuestos únicos de segunda categoría. O sea que los trabajadores que recibieron estos beneficios que estamos conversando, alimentación, viáticos, y corresponda que paguen impuestos únicos de segunda categoría, si corresponde, tienen que haberlo pagado. O sea, tienen que ser rentas del trabajo, digamos, rentas asociadas a los trabajadores que tengan su tributación cumplida. Esa es la idea. Y también se establece una norma que antes era bien discutida, que cuando yo tengo un pequeño empresario y yo le pago un sueldo, ¿cuánto es el sueldo? Y hablaban del sueldo patronal, que no podía ser superior a las rentas que eran deducibles para efectos previsionales, a las 70 UF y algo. Ahora ya no, se eliminó esa norma. Ya no tenemos que estar viendo cuánto está el límite para las cotizaciones previsionales para fijar la remuneración a los socios o dueños, propietarios de la empresa. Ahora tiene que ser razonablemente proporcionada, de acuerdo a las normas del mercado. ¿Cuánto se le pagará a un gerente? Aunque sea socio el gerente, eso es lo que se le paga. Y también se reconoce la posibilidad de hacer un reconocimiento de los años de antigüedad para poder pagar la indemnización después. Y esa indemnización, si yo reconozco los años de antigüedad de otra empresa, por un tema de reorganización empresarial, porque ocurrió una división, un cambio de empresa, sin una solución de continuidad, igualmente se puede reconocer los años de antigüedad. Otras normas, y para ir concluyendo, bienes, productos que se han hecho difíciles de comercializar, pueden ser donados, pueden ser regalados, pueden ser entregados en forma gratuita. Antes, si yo entregaba alimentos que se iban a echar a perder, o bienes que ya están descontinuados, ya no son de la línea de trabajo, todos estos temas de algunos bienes que por alguna razón dejaron de ser operativos o se descontinuaron o yo ya lo usé y ya están depreciados y los quiero regalar o donar, se puede hacer. Se puede hacer, dice, eliminar estos bienes conservando sus condiciones, son entregados cuando sean entregados gratuitamente a instituciones sin fines de lucro,
Tienen que ser entregados gratuitamente, en vez de destruirlos, que antes se tenían que destruir con un notario, ¿no es cierto? Había que hacer todo un proceso. Ahora ya no es necesario, es mucho más fácil. Claramente hay que esperar si que estas instituciones sin fines de lucro se inscriban en el Servicio de Impuesto Interno para recibir estas donaciones, ¿ah? Como alimentos, productos de aseo, productos escolares, juguetes, ropa, todo esto puede ser ahora donado. Es bueno porque va a fomentar más esto la donación. Antes era la donación era un problema porque me podían considerar gasto rechazado. Ahora no. También los créditos, ahora los créditos ya no se necesita que estén agotadas provincialmente todos los medios de cobro. Ahora la norma, artículo 31, número 4, dice, cuando hayan créditos impagos por más de 365 días, siempre que obviamente no sean empresas relacionadas, porque voy a empezar a simular. Créditos impagos por más de 365 días, un año, ya puede ser castigado. Es buena noticia también. Otras normas también, aquellos gastos con motivo de exigencias medioambientales. Normalmente me dicen, oye, no, por exigencias medioambientales usted tiene que construir un procesamiento de limpieza del agua, para que el agua ahora quede limpia en el río, por ejemplo. O me tiene que hacer me tiene que reponer el bosque que usted cortó. Todos esos gastos de inversiones por temas medioambientales se consideran gastos. También en el 3114 son aquellos desembolsos ordenados por entidades fiscalizadoras, donde no necesariamente haya una culpa, no sea culpable la empresa, pero por alguna razón normativa, ya sea el CERNAC, ya sea el Tribunal de Libre Competencia, ya sean el Servicio Medioambiental, me digan que yo tengo que incurrir en un gasto, en un desembolso, por de alguna manera, por aplicación de la ley, no porque haya una culpa. Si hay culpa, no, porque me lo vimos, ¿no? La culpa no, actividad ilícita no. Pero cuando no hay culpa, puedo deducirlo como gasto. Claramente que cuando, como les decía, en la parte de abajo dice, cuando hay negligencia, eso no aplica. Cuando hay culpa, no aplica. Y por otro lado, y para definitivamente terminar y darles la palabra, también constituyen gasto los desembolsos acordados en una transacción. O sea, yo estoy en un juicio, estoy en un problema con una contraparte, porque la calidad no era la que adecuada, porque el servicio no cumplía los parámetros que quería, y digo, ya, pongámonos de acuerdo y solucionemos en esto. Ya, yo te voy a pagar tanto y cerramos el problema. Eso que yo le pago antes era gasto rechazado. Ahora, eso que yo le pago para solucionar el problema, ahora es aceptado. Lo que es muy bueno, porque ¿qué motiva? ¿Qué incentiva? Incentiva a llegar a acuerdos y no a llegar a tribunales. Así que también es bastante provechoso. Así que eso es muy interesante. Y adicionalmente, eso podemos también conciliarlo con la circular que yo les decía, la circular 32 que salió el día de ayer, donde hay ciertas donaciones que con ocasión del estado de catástrofe en que estamos, donaciones que, como dice acá abajo, que son para satisfacer necesidades básicas de ciertas personas, de alimentación, abrigo, habitación, salud, aseo, entre otros, ocasionados con el problema de la catástrofe en que nos encontramos, son aceptados. Eso también, y también las donaciones que se producen al fisco. Todo esto con ocasión del COVID-19, la circular número 32 también los acepta. No son voluntarios, claramente, son donaciones, pero son hechos con ocasión de esta situación. Y las donaciones al fisco, y de acuerdo a la ley 16.282, ahora son aceptadas. Bueno, eso sería por mi parte. Muchas gracias. Dejo a Marisol, que ahí aparece mágicamente, para que
vea, modere. ¿Ah? Muchas gracias. Súper, muchas gracias Rodrigo, clase magistral hoy día de un tema súper importante y ahí justo con la información actualizada, pues lo hicimos trabajar ahí esta tarde, pero súper, Sí. súper profesional ahí, pudiste como dar al tiro las actualizaciones. Así que muchas gracias Rodrigo por la clase. Chicos, ahora, ¿seguimos? Sí. Ahora, chicos, pasamos a la sección de preguntas y respuestas, ¿ya? Si alguien tiene alguna pregunta, todos tienen la posibilidad de habilitar sus micrófonos, todos pueden habilitar sus videos también, así que cualquier persona que tenga alguna pregunta lo puede hacer ahora. Sí, yo aprovecho de disculparme, salió bastante larga la presentación, porque Marisol me pidió muchos temas adicionales. Hizo crecedora la presentación. Quería poner todo en esta masterclass, que no quedara nada fuera. Sí, de hecho es la misma información que ustedes mismos pidieron, chicos. Sí, Cuando ustedes accedieron a esta clase, le dimos la posibilidad de ustedes mismos sugerirnos los temas y esos son los temas que agregamos, así que por eso estuvo tan completa. No Mm. sé si hay alguna pregunta, ¿qué les pareció la clase? ¿Algún comentario que quieran hacer? También sugerencia de temas futuros, porque estamos en este plan de desarrollo de charla. Yo sé que, como les decía, la reforma tributaria es bastante amplia, hay temas complejos. ¿Ah? Había alguien que incluso había preguntado norma de precio de transferencia, de algunas declaraciones juradas. No sé, abiertas las preguntas, pueden ser relacionadas con la presentación o no relacionadas. Estamos a disposición acá. Sí, totalmente. ¿No hay ninguna pregunta, chicos? Parece que te quedó Bueno, todo muy... bueno, yo quería primero que todo agradecer la charla, estuvo muy buena, y preguntar sobre la pérdida de los ejercicios de años anteriores, según el artículo, el antiguo 31 número 3. ¿Eso se va a poder seguir imputando como gasto en la nueva operación renta? Sí, no, el arrastre de pérdida continúa. Lo que cambió fue el PPU. PPUA. Claro, lo que no puedo hacer es recuperar los impuestos con absorción de pérdida. O sea, absorber utilidades con pérdida, eso ya no se puede. No se puede recuperar los impuestos. Digamos, se puede, hay un régimen transitorio de que el próximo año hasta 90%, después hasta el 70% y así sucesivamente hasta llegar a cero. Pero bueno, si uno empieza a perder ya crédito, ya no vale mucho recuperarlo. Es mejor usar la pérdida para deducir rentas futuras. Y eso es lo que se recomienda, en vez de estar recuperando el crédito por las utilidades que pagaron impuestos y absorber esas utilidades. Se recomienda ahora tratar de deducirlas de los ejercicios, como tú dices, arrastrando la pérdida. Eso Bueno, se puede, se mantiene. pero en el fondo del ejercicio, si no percibo utilidades de otra empresa, me salto los PPUA y voy directamente a imputarla como gasto, ¿verdad? Exacto, esa es la idea. Ok, muchas gracias. Súper, gracias ahí, Nicolás, por tu pregunta. No sé si, chicas, veo aquí Fernanda, Francesca, Valesca, Rosemary, Paula, alcanzaron a conectarse en Emerson. Que No sé si, si tienen problemas de micrófono, pueden hacerla por escrito. claro, también por el chat. Estamos mirando el chat. Se puede hacer por escrito. Igual tengo otra pregunta. Dale, Sí, Nico. claro, aprovechemos. Por ejemplo, en el régimen ProPyme, uno de los requisitos fundamentales, como usted decía, era que, que los ingresos de giros inmobiliarios, por ejemplo, no excedieran en un 35%. Pero si la empresa ya tiene giro inmobiliario, No se escucha. produce como un bloqueo automático para... ¿Sí?
Sí, yo creo que perdimos más. Marisol tenía problemas, tú tecnológico. Sí, sí, me quedé pegada, perdón. Eh, lo- sí, muy buena pregunta, porque para las empresas de giro inmobiliario no aplica esa norma. ¿Cuándo aplica esa norma? Si yo tengo mucha utilidad, me fue muy bien y me compro un inmueble para partir, ¿ah? Y lo arriendo, pero mi giro no es inmobiliario, yo lo hice con ocasión de tener renta, pero yo mi actividad es otra, mi actividad es productiva, ¿ah? Yo fabrico cables, ¿ah? Y me compro un inmueble para invertir, ¿te fijas? Pero si yo tengo el giro inmobiliario, como tú muy bien dices, no aplica esa restricción. Oye, es que a mí lo que me pasa es que el servicio de impuesto interno me bloquea como de forma automática y, por el giro, entonces debe ser como un trámite burocrático y llenar un formulario especial para Mala, esa situación. malo está eso, está malo, claro, está aplicando el mal el problema, sí, sí. Ok, muchas gracias. ¿Y qué se hace en ese caso, Rodrigo? Como dice, hay que ir, hay que lamentablemente presentar una solicitud a la dirección regional respectiva, ¿ya? Mm, Para que libere el bloqueo. claro, hacer como un Pero paso podemos excepcional. verlo, o sea, que después podemos quedar en contacto a través de Marisol para ver bien ese caso. Yo le voy a mandar ahí alguna cosa por escrito. Buena, Ok, súper. muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Gracias, Nicolás. Chicos, creo que no hay más preguntas. Full participación de Temuco haciéndose presente aquí. El resto está, pero parece que quedó todo muy, muy claro. Así que, Muchas gracias, sobre todo el último día de la renta, como decía yo. Que estén sí. acá presentes el último día del año tributario, es como estar el 31 de diciembre. Bien, ¿no? Muy valiente. Rosemary, creo que quiere hablar, ¿no? Hola, Ah, mira, yo me uní tarde a la clase, disculpa, por lo mismo, por las rentas. Tengo una duda con respecto a la declaración jurada 1907, con respecto a las casas de cambio que solo hacen operaciones con bancos nacionales y moneda interna. Según yo, no están obligados a llevar esa declaración jurada, pero según el experto que usted, ¿qué dice? No, porque no tiene operaciones internacionales, porque Sí. con empresas relacionadas. Porque uno para tener que declarar la 1907 se requiere tener operaciones con empresas relacionadas en el exterior. O sea, tiene que ser una operación transfronteriza. O sea, yo tengo que haber un no residente, yo tengo que tener un contrato con un no residente. Si no tengo un contrato con un no residente y que ese no residente sea relacionado, más encima, o sea, tiene esos dos componentes, que sea no residente y relacionado, y adicionalmente, ojo, superen las 500 millones, las transacciones con ese relacionado superen los 500 millones, no tengo obligación de declarar. Ya, ok, eso tenía claro, pero pregunté al asistente del Servicio de Impuestos Internos y le pedí la opción de eliminar todas las obligaciones de cada contribuyente con la nómina de declaraciones juradas y no lo hace. Era eso. Gracias. No, no te preocupes, no hay que hacerla. No tiene obligación. Porque con paraísos fiscales tampoco. O sea, No, también es que acá los locales, las casas de cambio nacionales, ninguna tiene esa operación de 500 millones con paraísos fiscales. Todos operan con sistema bancario nacional o no, es que intercambio nacional. con paraísos fiscales no opera el threshold, no opera los 500 Sí. millones. Ok, gracias. De que, súper. Muchas gracias, Rosemary, ahí por preguntar también. buena pregunta. Bueno, Buenas. Muy bien. te voy a pasar mi tarjeta a Rosemary. Tenemos alumnos muy mateos en esta clase, ¿eh? Súper, chicos. Vamos a cerrar entonces por mientras esta parte, a liberar a Rodrigo, que yo sé que tiene que hacer unos trámites por ahí. Rodrigo, creo que te pegaste. Hoy me pegué yo.
¿Me escuchan? Ahí sí. Tú. Ahí sí, ahí Ahí sí. volviste. Ya, Rodrigo, vamos a cerrar entonces esta tanda, ya que no hay más preguntas, Rodrigo, te libero porque sé que tú tienes trámites que hacer, así que puedes ir nomás. Chicos, yo ahora rapidito voy a mostrarles algo que también puede interesar y les puede servir. Muchas gracias, Rodrigo, por la Gracias, chao, que les vaya bien. Disculpe, pero tengo que, como dice, tenía que salir. Gracias, hasta luego. Sí, muchas gracias por la clase, chicos. Se pasó Rodrigo. Tenemos esto grabado, ¿ya? Estamos grabando todo esto, así que esto les vamos a mandar después de la clase, quizá hoy día en la tarde o si no el lunes, les vamos a mandar la clase grabada, más también la presentación que mostró Rodrigo, ¿ya? Más una encuesta para que nos digan qué les parece la clase, qué les gustaría ver, cómo lo podríamos mejorar. Y aprovecho de mostrarles rapidito ya, y con esto sí terminamos. Les muestro, como ustedes ya son nuevos clientes Nubox, les muestro que esto también existe porque hay algunas personas que no lo conocen y aprovecho de mostrárselo al tiro. Tenemos una campaña de referir también en Nubox, donde ustedes pueden ganar y pueden tener algunos premios específicos en el caso de que ustedes recomienden usar Nubox y en verdad tengamos a una nueva persona que esté usando Nubox. Durante los primeros 3 meses vamos a estar haciendo esta campaña donde ustedes pueden ganar unas gift cards exclusivas con nosotros en el caso de referir. Ya, ustedes ya son clientes, así que si traen a una nueva persona acá también a la comunidad Nubox, tienen esta posibilidad de ganar y poder salir como beneficiados y premiados con eso también, ¿ya? Así que ahí está la campaña de Refiere, se los voy a mandar igual en el correo que va a ir después con toda la información. Igual les dejo acá el link. Igual les dejo ahí el link gigante, pero les dejo ahí el link también por si es que quieren revisar esto. Y lo último, que nosotros estamos viendo full eventos y full webinars. Ustedes si entran acá a www.nubox.com y ven la patita de acá en la pestaña de eventos, se va a desplegar esta página y acá ustedes pueden ver todos los webinars que hemos hecho y los que vienen también, ¿ya? La página se divide en dos. Acá están los webinars que se vienen pronto, que el próximo que está en agenda es ya, que es el 5 de mayo. Este es el más próximo, que lo vamos a hacer junto con mentores por Chile. Y el otro que es full enfocado a un beneficio que tenemos exclusivo de Nubox, donde creamos el primer directorio de contadores, ¿ya? Así que ahí le vamos a estar contando sobre todo lo que trae ese directorio, en qué consiste esos beneficios, que no solamente son para contadores, sino que también son para pymes. En el fondo, para los contadores les ayuda para aumentar su cartera de clientes y tener mayor visibilidad, y a las pymes les ayuda a encontrar a el contador perfecto para su negocio, ¿ya? Así que está ese match, como un Tinder, por así decirlo, pero ahí se hace el match en el fondo de los contadores con las pymes. Y acá ustedes pueden ver todos los webinars que ya hemos hecho, ¿ya? Y hemos tocado temas súper importantes, y acá, por ejemplo, encuentran el webinar que les mencioné al principio, que hicimos de monetización tributaria junto a Rodrigo Benítez, donde abarcamos todo este tema mucho más como macro. Aquí está como mucho más analizado como más macro, y esta clase fue mucho más puntual y mucho más específica, pero aquí ustedes pueden ver todo este material de valor que estamos creando aquí desde Nubox. ¿Ya? Así que, chicos, muchas gracias por su asistencia. Espero que les haya gustado esta clase. Ahí, como les digo, les van a mandar toda la información y les dejo la encuesta para que también la respondan y nos digan qué les pareció, qué les gustaría ver, cómo podríamos mejorar. Y espero que toda esta información les haya sido de mucha utilidad. Y eso, muchas gracias. Nos vemos el martes, sería el próximo webinar, y ahí les vamos a estar anunciando también próximas cosas entretenidas que se van a estar sumando. Posiblemente hagamos otras masterclass también, así que ahí atentos a la comunicación de nosotros. ¿Ya? Así que muchas gracias, chicos.